El derecho al agua es un derecho constitucional, pero ¿cómo garantizar su abastecimiento y que le llegue la cantidad suficiente a todos los habitantes de este país? En el Congreso están discutiendo una iniciativa de ley que ha sido cuestionada al punto que lograron las críticas congelarla, al menos durante esta temporada electoral. Vamos a hablar sobre este tema con un especialista de la sociedad civil y con un legislador para conocer los distintos puntos de vista. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestra discusión de hoy. La Ley General de Aguas fue congelada en el Congreso ante las críticas de una parte de la oposición y de organizaciones civiles, pero el tema saltó a la calle y dará lugar a movilizaciones contra la discusión por considerarse que esconde la pretensión de privatizarla. Organizaciones civiles planean llevar a cabo protestas en la Comisión Nacional del Agua contra la discusión de esta ley, aunque difícilmente se verá en el actual periodo de sesiones por el uso electoral que pueda darse en la antesala de las elecciones intermedias del 7 de junio. Esa fue una de las razones para detenerla en el Congreso, no sin antes el PRI y el Partido Verde en comisiones aseguraran que de ninguna manera se pretende privatizar el agua, sino únicamente permitir que el capital privado se sume a las inversiones públicas en el desarrollo de infraestructura hidráulica. Organizaciones civiles y especialistas, sin embargo, han criticado que se quiera tratar el agua como una mercancía cuando es un derecho humano, además de que implicará un incremento de las tarifas. El abasto del agua en el país no está asegurado y su distribución es desigual. ¿Cómo garantizarlo y hacerlo sustentable? Posiciones. Número 1. El coordinador del PRI en el Congreso, Manuel Fabio Beltrones, explicó que la iniciativa de la Ley General de Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos, con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia. Une los esfuerzos del gobierno y sociedad, pero de ninguna manera significa privatizar el agua. El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, dijo que es un robo desvergonzado en agravio de la nación y de los mexicanos, pues sin más, deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país y nulifica en los hechos el derecho humano al agua. Número 3. Morena anunció que realizarán una serie de acciones para buscar tumbar la propuesta de la Ley General de Aguas Nacional, la cual pretende privatizar el vital líquido. Número 4. 40 organizaciones civiles pidieron audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues solo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar de un tema que a usted le interesa, que es un tema de todos los días, un tema cotidiano, un derecho, una necesidad vital como es el abastecimiento del agua, un derecho constitucional, pero que no está garantizado, como usted sabe, en todos lados. Vamos a entrarle a este tema. Me da mucho gusto que esté con nosotros Fernando Zárate. Fernando, como siempre, un placer. Un placer, muy buenas noches. Un placer que estés con nosotros en este programa. Él estuvo metido dentro de la comisión que estuvo analizando la ley de agua y ahorita vamos a entrarle en materia a fondo, pero también quiero presentar, gracias Brenda Rodríguez por estar con nosotros. Ella es de una coalición de organizaciones por el derecho al agua. ¿Qué tal? Buenas noches. Un título larguísimo, me enorme desde un principio, sí. Pero creo que más o menos por lo menos la idea la transmití. Muy bien. Si quieres vamos arrancando, Fernando. En efecto, la ley de agua se paró en el Congreso después de que, o por lo menos está, parece congelada, pero por las críticas que comenzó a recibir. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que la detuvo? Básicamente en el país se está discutiendo el rol del Estado, es decir, cuánto peso debe tener el Estado en los servicios públicos elementales que un ciudadano tiene. Ya discutimos hace un año más o menos la reforma energética, en el cual el Estado siente poca capacidad para resolver los problemas de extracción de petróleo, recursos energéticos, suelo, subsuelo, etcétera. Y ahora pasamos al tema del agua. Pareciera ser que el Estado no es suficientemente sólido, ni fuerte, ni eficaz, y por ende transita a una serie de instrumentos como la privatización de los servicios, llamémoslo así para no sesgarlo de arranque, y bueno, pretende resolver el problema de agua. Pero a ver, yo diría, ¿cuál es la principal pregunta? Supongamos Iztapalapa
Con esta nueva ley vamos a resolver el problema de agua para los ciudadanos de Iztapalapa o de Álvaro Obregón en las Barrancas o de Benito Juárez, o la recarga de mantos freáticos en el subsuelo de la Ciudad de México, o vamos a utilizar mejor el agua, vamos a recuperar agua de lluvia para dejar de estar utilizando nuestros ríos, o siquiera la vamos a utilizar de manera más eficiente para proveerla a la agricultura que tan mal está en nuestro país, o a la industria que tanto necesita, y la descarga vaya a ser mejor. Yo creo que esos son los problemas que quiere resolver la ciudadanía, que la sociedad demanda de las autoridades que lo resolvamos. Esta ley va a resolver ese problema. Perdóname que te lo conteste, pero no. Vamos a ahorita a abundar sobre la pregunta, pero quiero seguir un poco la misma lógica, Brenda, con la que empezó Fernando, y es, a ver, desde el punto de vista de la sociedad civil, en la Constitución de este país y en las leyes hay muchos derechos que están consagrados, pero que difícilmente se llevan a la práctica o se llevan de manera limitada. Si, como dice Fernando, no sé si tú estés de acuerdo, lo que hay de fondo en la discusión es el papel del Estado en garantizar estos servicios o tener que recurrir a la iniciativa privada con inversiones, porque de eso es lo que estamos hablando, para el desarrollo de infraestructura, de trasvases, etc, etc. Sí, por supuesto que sí. ¿Puede el Estado o no puede? Puede en un esquema público. O sea, estábamos comentando que lo que está de fondo es los problemas del modelo de gestión del agua. Es decir, tenemos 9 millones de personas que no disponen de agua potable y 13 millones de personas en nuestro país que no acceden al servicio de drenaje, que no es lo mismo que el saneamiento, y hay que hacer una diferencia conceptual. O sea, antes de la ley y antes de nada, tienes 9 personas, 9 millones, que es más o menos cerca del 10%, 7-8% claro, del total de este país, ¿no? Pero no solo son 6. esos 9 millones de personas los que tienen problemas de agua. Es decir, si nosotras vemos la cobertura de servicios de agua potable, con agua refiere unos datos del más del 95%. Si nosotros hacemos un análisis profundo de la problemática del agua, resulta que esas personas que sí tienen acceso al tubo tienen problemas de disponibilidad, de calidad y de saneamiento. Por lo tanto, esas cifras de los 9 millones de personas no son las únicas que tienen problemas del agua. Efectivamente, nosotras creemos que ni la ley vigente general de aguas, ni la propuesta que está ahora congelada, no sabemos hasta cuándo, plantea transformación de fondo, porque no abona a resolver los problemas de fondo que tenemos en relación al agua en zonas rurales y urbanas. ¿Cuál sería, digamos, una salida a esta problemática de fondo? Bueno, me parece que es importantísimo que el Estado tenga muchísimo más peso. Incluso a nivel internacional ya se ve privatizado varios servicios, como el de energía y el del agua en diversos países europeos y escandinavos, y ahora la tendencia es reforzar la posición del Estado, que el Estado dirija hacia dónde debe ir la sociedad y limita a las empresas si es que decide por la vía de la privatización de servicios, no del agua. Pero con esta iniciativa yo vería un primer problema. Por cierto, que en el Distrito Federal ya hay una experiencia respecto de iniciar el camino a la privatización con el sistema de aguas, y es un verdadero fracaso. Millones y millones de pesos van en el Distrito Federal destinados al sistema de agua. Marcelo Ebrard hace 4 años pretendió presentar una iniciativa bastante similar al modelo que ahora se le llama la iniciativa Korenfeld-Gaudiano. Y número 3, el jefe de gobierno actual hace un año presentó también una iniciativa que no era tan profunda, pero sí le abría la puerta para empezar una privatización. Lo cierto es que en la Ciudad de México no tenemos más agua, mejor agua y sobre todo más eficaz. Al contrario, el sistema de agua son más tiranos, no pagas un día y ya están al borde de la amenaza de represión, y sobre todo que la privatización del cobro lo que genera es mucho más desigualdad entre los ciudadanos. Es decir, la privatización no te está resolviendo el problema de agua de los ciudadanos. No tienes más agua y no se trata mejor a los ciudadanos. Entonces pareciera que la privatización va en contra absoluta de lo que los ciudadanos están esperando de un gobierno, y es que estén de su lado, no del lado de los negocios. Yo quiero preguntar en el Distrito Federal cómo va el tema del negocio del agua y qué quieren hacer a nivel federal, por 3 cuestiones. Oye, el agua potable, los refrescos, la leche, todo depende del agua. Claro. Y hoy esos precios están determinados por las empresas que controlan el agua, por ejemplo, y es una de las causas detonantes de la obesidad. Y como ese tema lo podemos hablar en temas de agricultura, campo,
industria. Y ahora, en nuestras vidas diarias, ¿qué significa el abasto? 50 litros de agua que establece la iniciativa presentada hoy, detenida muy hábilmente por Manlio Fabio Beltrones, por tandeo. Perdónenme, pero no les va a resolver el problema a los ciudadanos de Iztapalapa, de Hidalgo, Morelos, Guerrero, que no tienen agua. ¿Dónde están las escuelas? En las escuelas, en la infraestructura, muchos de los salones de clase no tienen agua. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? ¿Reforzar al Estado o dejar que los privados entren? Yo creo que todos estamos interesados en reforzar al gobierno federal, a nuestros gobernantes, pero con una aproximación en donde nos beneficien a todos, no a los negocios de siempre. Bueno, y ahora el uso intensivo del agua en el caso de la reforma energética. Ahorita me voy a meter ese tema, pero antes voy contigo y una de las razones, respecto a los argumentos que está poniendo sobre la mesa Fernando, una de las razones de los que defienden la iniciativa es sí, queremos garantizar ese derecho, pero garantizar ese derecho pasa por hacerlo sustentable. Y la sustentabilidad del agua en este país no está garantizada. Hay hay desabasto o una distribución muy desigual, por problemas desde geográficos, climatológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerla sustentable? Mira, yo quisiera abordar un poquito el tema del derecho humano al agua que han mencionado, que está en la ley. Está en un concepto, en un artículo como tal, pero cuando tú vas analizando el cuerpo de la ley, efectivamente no te plantea garantizar el derecho humano al agua en todos sus componentes. Y uno de sus componentes, pues, es el tema de la sustentabilidad. Y el tema que está en esta ley de trasvases, pues, nos está llevando a un tema de insustentabilidad, ¿no? Toda esta cuestión del fracking, ya lo has mencionado tú, por supuesto, es algo que está en muchos países a discusión, no, y por supuesto es insustentable. Pero perdón, incluso antes de tener esta ley que está congelada, hoy está en riesgo y hay dudas sobre la sustentabilidad, ¿sí o no? Claro, hay una duda y no es de ahora, tiene décadas y tiene que ver con la forma en que el Estado, a nivel internacional, cómo nos relacionamos con el agua. Es decir, esta ciudad es el mejor ejemplo de lo que no se tiene que hacer, de traer agua de más lejos y de más profundo. Eso es totalmente insustentable. Ustedes recordan al arquitecto Jorge Legorreta, que se la pasaba diciendo que hay opciones, y claro que hay opciones tecnológicas, técnicas, para hacer un manejo sustentable del agua. Hay experiencias en esta ciudad a pequeña escala que se puede replicar. En ese sentido, me parece que otro tema que también es bastante interesante en la ley, es que plantea el agua como un bien económico. Y la ley, el agua no es un bien económico, es un bien común y es un derecho humano. En ese sentido, en uno de los artículos se está planteando el 50 litros como el mínimo vital universal. Eso es totalmente violatorio al derecho humano al agua. Tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde dice que menos de 100 litros de agua al día es totalmente violatorio de derechos humanos. Y es, a ver, tú sabes, uno de los argumentos que pusieron sobre la mesa la gente que defendía la iniciativa es: la infraestructura se nos está quedando vieja, los trasvases no funcionan, van a empezar a romperse las presas y el Estado no tiene suficiente dinero para entrar a componer la infraestructura que es imprescindible para la dotación y el suministro. Yo quisiera ¿Es cierto el diagnóstico? Y si es cierto, ¿de dónde obtener esos recursos? Bueno, de qué es cierto, siempre faltan los recursos y el gobierno federal, precisamente por eso llevó a cabo una reforma fiscal para llegarse de mayores recursos, sobre todo para invertirlos en infraestructura, y no solamente en infraestructura carretera, infraestructura de agua, infraestructura aeroportuaria, etcétera. Pero yo haría una pregunta importantísima, Pepe. ¿Por qué en Manhattan se dieron a la tarea de que una vez que cualquier hogar abra la llave, pueda obtener agua potable? Por supuesto que hay distintas condiciones, pero ¿qué no es la aspiración que nosotros tenemos como mexicanos? Abrir la llave de nuestras casas y que salga agua, y que no sea de tamarindo, ¿no? De verdad necesitamos esa ley para que resuelva ese problema. Yo creo que el problema lo podemos resolver de muchas formas, pero parte de la idea que el Estado beneficie al ciudadano, el gobierno me refiero, que beneficie que los gobernantes y nosotros nos pongamos del lado de los ciudadanos. Parte de la idea de tener claridad que el negocio no puede seguir siendo la regla en este país y que todos los políticos, a pesar de que muchos se ofenden porque somos críticos y nos andan medio expulsando de los partidos y nos andan vetando por todos lados, las críticas son para mejorar.
Las críticas que nosotros hacemos es para contribuir para una mejor ley. Estamos absolutamente en disposición que se resuelvan 3 problemas fundamentales. Uno de ellos es el del derecho humano al agua, que sea de manera continua, que sea un compromiso real, que esté involucrada la sociedad, que haya sustitución de toda la red, por ejemplo en el Distrito Federal, que es absolutamente un fracaso. Que los políticos dejen de hacer negocio. Yo recuerdo hace 4 años en el Distrito Federal, cuando hubo una supuesta recuperación del río Magdalena, que única y exclusivamente lo que querían hacer era negocio con las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluso con violación a la zona histórica, específicamente en San Ángel, porque solo querían el negocio. Se tiene que resolver el problema del derecho humano al agua. Número 2, se tiene que resolver el problema de los trasvases. ¿Qué significa el trasvase para los ciudadanos? Básicamente una cuenca puede tener suficiente cantidad de agua y otras cuencas no la tienen. Entonces, se traslada una cantidad de agua a la otra cuenca para que pueda existir. Sin embargo, hoy está incluido dentro de esa iniciativa el tema de concesiones. Se regulaba la asignación. La asignación significa que la cuenca solo puede utilizar o el servicio solo puede utilizarse para establecimientos de servicio público. Pero ahora con la concesión y la introducción de este concepto de concesión, significa que hay mucha cantidad de agua que los concesionarios, o sea, quienes estén explotando el servicio, se la pueden quedar y la pueden utilizar para lo que ellos quieran. A ver, eso me resulta muy complejo con distintas cuencas, por ejemplo la de Monterrey 6, que básicamente una serie de empresarios lo que van a utilizar esa agua es para sus propios beneficios, sin reporte al Estado, pero además alrededor de 81 millones de litros diarios para disposición. Es decir, eso sí es la privatización y eso no queremos. Y finalmente el tema del fracking. ¿Qué significa el tema de fracking? Bueno, pues es un mecanismo que se utiliza en el subsuelo. Uso intensivo de agua, ¿no? Es uso intensivo de agua. Bueno, tradicionalmente, para ser muy gráfico, se introducía un tubo para poder extraer el petróleo. Ahora, en lugar de introducir un tubo, lo que se hace es se introduce agua en una combinación con distintos elementos para que con gran presión el propio petróleo o el mineral vaya fragmentando y vaya saliendo. Por eso se le llama fracking, rompe. Entonces, ahora lo que se permite es insertar aguas residuales al subsuelo para que de esa manera se pueda explotar la energía. Son 3 conceptos que nosotros tenemos que resolver, que todos los estándares nacionales están en contra, pero sobre todo como mexicanos estamos del lado del gobierno, por el lado del gobierno que quiera beneficiar a los ciudadanos, no el lado del gobierno que quiere gente abyecta, que pretende que el negocio sea lo común, que pretende que la complicidad y sobre todo la no defensa de los ciudadanos sea la regla y nosotros nos tengamos que someter. De buenas y cooperando vamos a todos lados, con ciertas visiones que pretendan explotar o sobreexplotar, sobre todo profundizar la gran desigualdad que vive en este país, cuando menos yo no voy a ir. Sé que en mi partido hay una gran discusión y un gran debate del futuro de su existencia, porque hay muchos que ya están en el negocio de plano, pero con nosotros no van a contar. Vamos a contar con los ciudadanos y con el gobierno si quiere beneficiar a este país. Y fíjate, ahí me llama la atención, porque en efecto hay una gran desigualdad en la dotación de agua, pero te encuentras cosas como, por ejemplo, que el precio, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, es igual o más barato en las zonas donde el predial es más alto que donde es más barato, es decir, en las zonas más deprimidas. ¿Cómo manejar el tema de los precios? Porque en efecto es un asunto en el que se tiene que cobrar, ¿no? No puedes hacer inversiones respecto a dotación sin que tenga ningún costo para la población. Ahí lo que estamos planteando son tarifas diferenciadas. Efectivamente, lo que tú mencionas es una realidad. La gente en este país que menos dinero tiene es quien termina pagando más por agua que la gente que tiene un poder adquisitivo mayor. Lo que nosotros estamos planteando, y ahí hay una gran confusión. Cuando hablamos de derecho humano al agua, no decimos gratuidad. Incluso la observación general número 15 no dice gratuidad, pero sí dice uno de los componentes, accesibilidad económica. Eso quiere decir que tú, de acuerdo a tu poder adquisitivo, sea la tarifa que puedas pagar. Sabemos que efectivamente hay un componente, el tema del agua es muy complejo porque es un servicio y bueno, se tiene que pagar, pero ahí lo que estamos planteando son subsidios cruzados, es decir, que quien tiene mayor capacidad adquisitiva, pues de alguna manera absorbe en su tarifa una tarifa, un pago que implica un descuento para las sectores más desfavorecidos. Esta ley, así como está planteada, deja abierto el tema de tarifas y nos preocupa muchísimo porque, bueno, seguramente ustedes saben que en Puebla el agua se privatizó y yo vengo regresando de Puebla
Puebla, y una mujer me decía, me llegó un recibo por el agua de 3,000 pesos, cuando yo pagaba 200, 250, es decir, hay grandes alertas de qué puede pasar si, así como pasa, que no vamos a dejar que pase esta ley, por supuesto, la sociedad civil estamos muy organizada y como muy consciente de que esta ley no puede pasar, se tiene que dar una gran discusión, pero que hay grandes temas que todos nos llevan al tema del derecho humano al agua en sus diferentes componentes y por supuesto uno de ellos es el tema de la sustentabilidad. Es un tema típico además para la movilización política en época electoral. Fernando ya anunció desde que comenzó a discutirse el asunto, por ejemplo, Morena, que iba a movilizar a sus gentes a través de, en torno a esta causa. Y yo no sé, pues, seguramente ese es uno de los temas que también paralizó o mandó o convenció a quienes le estaban impulsando de congelar en el Congreso. No estoy seguro que la regla de la movilización sea lo más efectivo. Yo creo que como excepción, en el caso del agua, es válida. Es muy importante que la sociedad se manifieste por cualquier vía para defender lo que en realidad es nuestro. Pero no creo que la generalización de protesta y de marcha sea muy eficiente. Tampoco creo que sean estrategias muy buenas las que se han utilizado para entorpecer, porque siempre hay alguien que gana a través de ello. Es decir, quien detiene la ley, quien avanza con la ley, siempre hay 2 o 3 líderes que quieren hacer negocio a costa de los verdaderos ciudadanos. ¿Qué es lo que creo? Hoy todos los partidos están utilizando el golpe porrazo para intentar avanzar cuando deberíamos de sentarnos de manera mucho más inteligente a discutirlo. Bueno, hoy todos tratan de avanzar, pero ahí sí no sabemos ni quién avanza. Lo que pasa es que no sabemos quién tiene la razón, todos los intereses que se están moviendo. Pero sí hay, yo creo que un sector de la población que está empezando a discutir los temas de manera mucho más inteligente. Y nosotros tenemos que ir por allá, con el gobierno o sin el gobierno, pero estamos del lado de la población, no del lado de la bolsa. Y ahorita en todos los partidos se está viendo que la bolsa rige antes que el interés nacional y eso sí es muy preocupante. Me imagino que en lo que sí estás en desacuerdo es en la capacidad de la movilización y el efecto que tiene respecto a lo que dice... Yo creo que sí, bueno, no solo por decir que nosotros el lunes tuvimos una conferencia de prensa con más de 40 medios nacionales e internacionales donde el tema se colocó. Por supuesto, no salimos a las calles, hicimos otras estrategias, pero nos parece que también este momento de coyuntura donde el tema del agua es un tema fundamental, no importa la clase social ni si eres pobre o rico, está movilizándose y sobre todo está demostrando que la sociedad civil organizada somos capaces de dar discusiones profundas de fondo con conocimiento y que bueno, seguramente una de las estrategias que vamos a tener será la movilización, que no la única, ¿no? Pero sí en una visión de mucho mayor alcance. Sabemos, como bien decías, que está en la congeladora, no sabemos por cuánto tiempo, por lo tanto desde las organizaciones y los movimientos pues ya estamos... ¿Pero se van a empezar a movilizar incluso durante la época electoral? Sí, bueno, solo anunciar el 14 de marzo, este próximo sábado, estamos convocando a una manifestación pacífica, festiva, en el marco del Día Internacional de la Defensa de los Ríos y contra las presas a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, por lo tanto también vamos a hacer actividades, ya las estaremos informando, y decir que estas movilizaciones, estas conferencias de prensa, estas estrategias no solo es en el Distrito Federal, sino que ya hay varios estados donde la gente se está movilizando en agrupación con otros sectores. Entonces, por supuesto que para nosotros la movilización sí tiene un matiz y sobre todo en época electoral. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias al diputado Fernando Zárate. Muchísimas gracias también Brenda Rodríguez de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua. Gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.